Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra tradicional mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Luis de la Calle para debatir un tema muy polémico. Vamos a analizar a lo largo de todo el programa los muy preocupantes nubarrones que se ciernen sobre México en este 2018. Nos estamos acercando a la tormenta perfecta. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy bien. Javier Tello, Leo, ¿cómo buenas estás? noches. Y en esta ocasión tenemos a Luis de la Calle, nuestro colaborador, Luis de la Calle, quien vino el lunes en lugar de en jueves. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Segunda división en lugar de Jorge Castañeda. ¡Ah! ¡Uy! Ya vamos a empezar, ¿no? Bueno, efectivamente, hablando de Jorge Castañeda, quien hoy está fuera de México, nuestro colaborador escribió un artículo muy interesante en el New York Times en el que advierte que México podría estar al borde de una tormenta perfecta mientras empieza un nuevo año lleno de riesgos y pocas oportunidades. Señala que 3 nubarrones amenazan el futuro de nuestro país: el ajuste fiscal de Donald Trump, el posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una elección presidencial que podría dar lugar a una era de agitación e incertidumbre para la economía y la sociedad en general. ¿Vale la pena retomar este artículo de Castañeda para debatir si el país está o no al borde de una tormenta perfecta? Javier. Mira, un artículo muy interesante, muy bueno de Jorge. Creo que hay mucho que decir, pero creo que hay que decir tanto cosas sobre el argumento en su conjunto como las partes del argumento. Creo que hay mucho que decir sobre el Tratado de Libre Comercio, mucho que decir sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, etcétera. Pero creo que también hay mucho que decir sobre el argumento en su conjunto y empiezo por ahí. Yo diría nada más 4 cosas rápidas. Primero, cuando leí el artículo dije, bueno, ¿y cuál es el impacto electoral en 2018 de esto? Por un lado, creo que beneficia a mí. Ante incertidumbre, apuéstale al candidato que más certidumbre te ofrezca, y ese para muchos, y creo que hay un buen argumento para que se puede hacer aquí, es Meade. Pero por el otro lado, si el impacto económico es en el primer semestre del año y es muy negativo de todo esto, ¿quién se beneficia de un mal desempeño en el primer semestre del año? Pues la oposición, tanto el Frente como el Observador. Entonces, impacto electoral 2018 no me queda claro para dónde jala. Luego, el tema de la incertidumbre no es el único, creo que, tema en juego en esta elección. También está el tema de la esperanza. Es decir, ante la incertidumbre, apuéstale al candidato que te da certidumbre. Pero la gente también quiere esperanza. Y el problema es que hay un candidato que genera mucha certidumbre y poca esperanza, que uno podría decir es Meade, y hay otro candidato que puede generar esperanza y muy poca certidumbre, que es López Obrador. Entonces, ahí otra vez, cómo juega esta tormenta perfecta en conjunto no me queda claro. Luego, la dimensión internacional. Uno pensaría que por primera vez en la elección va a haber temas internacionales muy presentes sobre los cuales los candidatos van a tener que hablar. Ahí Anaya y Meade tendrían una ventaja. Uno pensaría por su perfil, etcétera, ¿no? Sin embargo, dada el nivel de incertidumbre allá afuera, el argumento de pongamos la casa en orden se vuelve un poco atractivo también, y ahí es donde el AMLO ha tenido más peso. Y finalmente, un tema que a mí se me hace importante es que pareciera que este argumento da por hecho que es la economía estúpido. Sin embargo, yo creo que sí hay que evaluar qué tanto en 2018 es la economía estúpido, qué tanto es la violencia estúpido y qué tanto es la corrupción estúpido. Es decir, si fuera una elección normal, esta tormenta perfecta sí sería un huracán, pero creo que dado que hay otros 2 grandes temas en 2018, que es la violencia y la corrupción, no sé qué tanto esta tormenta tenga el impacto que uno pensaría tendría en situaciones normales. Bueno, creo que estaba poniendo Javier el énfasis en el impacto que estas cuestiones pueden tener en las elecciones. Yo pondría el énfasis en el impacto más bien de corto, de mediano y largo plazo que puede tener. La reforma fiscal de Trump, que hace muy atractiva, ¿no? El regreso y la inversión, el regreso de inversión foránea y de inversión
en Estados Unidos porque reduce las tasas empresariales, tú corrígeme, del 35% que estaban al 21%. Ofrece facilidades de repatriación de capitales que empresas norteamericanas pueden tener fuera para que puedan ingresarlas a Estados Unidos con un bajo costo y desde ahí consolidar sus posiciones como empresas. Y por último, ofrece unas facilidades de inversión y de amortización de la inversión realmente muy tentadoras en sí mismas. Entonces, yo no sé cuál es el efecto que eso puede tener, digamos, en el corto plazo, pero creo que es un desafío fiscal, no solo para México, por cierto, están todos medio locos con este asunto, porque es una de esas decisiones como la tasa de interés de la Reserva Federal que cambia el diseño del comportamiento de la economía del mundo, y me parece a mí que México está muy mal preparado para eso. Me parece que está muy mal preparado para eso. Y no depende en absoluto de México. Es una decisión soberana del Congreso americano bajo Trump y está en vigor y así va a ser. No hay nada que negociar ahí. Lo que hay que hacer es ver cuáles son los daños que te puede causar y tratar de remediar los daños. Algo parecido sucede con el NAFTA, porque algo podemos decir, pero en el fondo no mucho. Si al presidente de Estados Unidos se le ocurre, por la razón que sea, por las buenas, por las malas razones, retirarse como amenaza una y otra vez. Pero aún si no se retira, ya la detención del tratado, ya la renegociación del tratado ha tenido el efecto de un alentamiento de uno de los pocos procesos realmente dinámicos que tenía la economía mexicana. Por tanto, ahí también hay un daño, no solo en el corto plazo hacia la elección, sino en general de lo que puede ser el horizonte de México para el año entrante y para los años siguientes. Y por último, sí está el tema muy puntual de quién es el candidato que representa menos peligros, dados estos peligros como del entorno que están de alguna manera ya puestos en la mesa. Y la idea de Jorge, y es la mía también, es que el candidato menos preparado para una tormenta de este tipo es López Obrador, porque las convicciones, las ideas que tiene López Obrador respecto de la economía, son tan contradictorias con el tipo de cosas que va a haber que hacer si estos entornos del NAFTA y de la reforma fiscal de Trump, conforme vayan avanzando, que podría tener el efecto de multiplicar, no mucho, multiplicar esta tormenta. La tormenta fundamental, las dos nubes grandes, yo creo que son la reforma fiscal y el NAFTA. Y la elección de México puede ponerle un plus de empeoramiento que haga simplemente que las cosas sean todavía más complicadas. Luis. Bueno, yo creo que efectivamente hay tres fuentes de riesgo muy importantes para México este año que son un poco sistémicas, ¿no? La primera de esas es la reforma fiscal y monetaria de Estados Unidos. Yo creo que la monetaria es tan o más importante que la fiscal. O sea, el cambio de política monetaria de Estados Unidos, el inminente incremento en las tasas de interés, la posible corrección a los precios de los activos de Estados Unidos, que puede ser importante. No sabemos cuándo va a suceder, pero es posible que suceda. La segunda es la incertidumbre sobre el TLC de América del Norte, la posibilidad que se salga, la posibilidad que no se apruebe, que se negocie, etcétera. Y la tercera es el proceso electoral en México. El antídoto de estas tres es el plan A. Esta idea de que requerimos un plan B para enfrentarnos, es al revés. Necesitamos reafirmar una política fiscal sana en México, las finanzas de México se han deteriorado en los últimos años, se corrigió en 2017, pero llevamos un deterioro ya de varios años. Una política monetaria más sólida que detenga el incremento de la tasa de inflación. ¿Subir las tasas, dices? Bueno, subir las tasas y tener un poco más de credibilidad en el mercado de cambios. O sea, la depreciación del tipo de cambio que pasó de 13 a 20 y ahora está 18,80 ha hecho que se transmita esa depreciación en tasas de inflación que tiene un impacto negativo no solamente en la economía, sino en el ámbito electoral también. Desde luego. Porque se le asigna la responsabilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto de ese incremento y por lo tanto a uno de los candidatos.
Entonces lo que tienes que hacer es tener una política monetaria que te permita vislumbrar una posible revaluación del peso, porque la revaluación del peso es la que va a hacer que los precios suban menos y que entonces el ámbito, el ambiente en julio para el voto sea más o menos bueno, ¿no? ¿Y eso es soltar reservas? Bueno, desde mi punto de vista, no acumular reservas, Ah, no acumular. para empezar, Ok. y no tratar de defender el peso, ¿no? Sino al contrario, cuando viene un periodo de revaluación, a lo mejor utilizar algunas reservas Para que se revalúe para que más. se revalúe más fuerte, para castigar a los especuladores, ¿no? Sí. El Banco de México ha sido muy conservador, o sea, se acumularon 100,000 millones de dólares de reservas de 2009 a la fecha y el peso se les devaluó tremendamente de 12 a 20, ¿no? Sí. Pues no funcionó esa estrategia y ahora tenemos un proceso inflacionario que hay que revertir. Y el otro es la apertura. O sea, el gran riesgo del TLC es que México regrese a las prácticas del pasado, vamos a tratar de proteger la economía, vamos a hacer las cosas un poco distintas. No tanto que Estados Unidos se cierre, sino que nosotros derivemos la lección equivocada y no continuemos con un proceso de apertura, ¿no? Bueno, la otra es la parte electoral. Y la parte electoral creo que es una situación de esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado tienes a Andrés Manuel López Obrador diciendo, yo soy el candidato del cambio, pero como están estos riesgos no voy a cambiar mucho. Entonces te manda Poncho Romo y estás ahí diciendo... Sí. Y luego tienes el candidato del PRI, que es el que representa la continuidad, pero se va a tener que presentar en algún momento como el candidato del cambio. Y Anaya, que lo tiene un poco más fácil, ¿no? Porque él puede decir, yo soy el candidato del cambio hacia adelante, y el otro es el candidato para atrás, y el otro en realidad no es el candidato del cambio, ¿no? Entonces, esa mezcla de asuntos creo que es muy importante. Ahora, yo creo que Trump no se va a salir del TLC de América del Norte. O sea, que el riesgo número uno que señala Jorge en su artículo, al final del día no se va a materializar, no porque nos vaya a tirar buena onda, sino porque no le conviene a él en términos personales Pues quién y de su sabe, propio ¿no? futuro, ¿no? ¿Quién Pues, bueno, sabe? es una discusión de probabilidades, Eso ¿no? sí, claro. Pero ¿Qué sí. probabilidad le das ahorita? Yo le doy una probabilidad del 20%. 20%, de no ha que se cambiado. salga. De que se salga. No ha cambiado. De que se salga. Que es una probabilidad que no es baja, Sí. pero es mucho menos. Y los mercados ahora están mostrando precisamente esa probabilidad. Por eso hoy el peso estaba a 18.80 y no en 20 como estuvo hace unas semanas. Sí, pero hay que decir que llegó a estar a 17.50 y conforme se, digamos, complicó la negociación del TLC, se nos subió hasta 19.50. Sí, sí. Ahorita está revaluándose otra vez. Pero precisamente por ese factor, porque los mercados están interpretando Sí. que quizá la probabilidad la habían exagerado un poco, ¿no? Javier, yo creo que aquí lo que me queda claro de tu argumento y me pareció muy interesante es cuándo va a caer la tormenta. O sea, los nubarrones ahí están, pero el tema es si la tormenta cae en el primer semestre o en el segundo semestre. Y toda junto. Y yo creo que parte del nubarrón es el resultado de la elección. O sea, Sí, claro. finalmente... La única fecha que sabemos segura es la del 1 de julio. Exacto. Bueno, no, No. y hay otra, la del TLC, No. que se le acaba la autoridad para seguir negociando, ¿no? Esa es una fecha importante, ¿no? Que también es 1 de julio, por cierto. 1 de julio se le acaba al presidente la autoridad para seguir. Pero tiene que De pedirle, Estados Unidos, al presidente pero tiene de que Estados Unidos. pedir la extensión el 1 de abril. Entonces es otra fecha fatal también, ¿no? Bueno, pero Importante. es menos importante esa, ¿no? Y Porque se la van a dar, ¿no? se Seguramente. la van a dar si está en términos razonables con el Partido Republicano, se la van a dar. La probabilidad que se la den es muy alta. Ok, Javier. Ahora sí entro a cada una de las nubecitas, porque Sí. yo también, reconociendo que son nubecitas, matizaría Nubesotas, ¿eh? No. nubesotas, las matizaría. Luis ya matizó la del Tratado de Libre Comercio. Yo voy a matizar las otras dos, la reforma fiscal y la parte de la elección guión AMLO. Claro que va a tener un enorme impacto la reforma fiscal, pero creo que sí va a tener un impacto desigual para los distintos países del mundo. Por ejemplo, aquí lo que importa es la tasa efectiva. Y sospecho que en México la tasa efectiva que pagan estas grandes empresas que se podrían no es 35, a diferencia tal vez de Alemania. Bueno, la de ley es 30, por cierto. 30. A diferencia de Alemania, Personas morales. Personas morales 30. Exacto, Sí, donde exacto. sospecho que sí la tasa efectiva sí es muy cercana a la nominal. Entonces, mi primer punto, que para México la tasa efectiva que se paga, sospecho, está abajo de 30. Además, hay muchas otras ventajas de quedarte en México si eres una gran empresa mexicana. Hombre,
que esté bajo la mirada del IRS o del SAT, y yo creo que muchos prefieren el SAT. El SAT hablan por teléfono y les contestan. El IRS no sé si les contesta. En fin, yo creo que hay muchas ventajas políticas. El peso específico político que tienen estas empresas en México es mucho mayor que en Estados Unidos. Además, yo sí creo que es diferente ser un país emergente a un país avanzado. Es decir, yo creo que se salga más dinero de estas grandes empresas, hablando de repatriación, que se salga más dinero de países ya desarrollados que países emergentes, por muchas razones. Hay muchos incentivos fiscales para que inviertan empresas extranjeras en estos países emergentes, muchas facilidades, entonces la tasa para ellos es más baja de lo que es en general. Además, muchos retienen esas ganancias aquí para reinvertir, porque la tasa de retorno que obtienen al reinvertir en esos países es mayor que en otros países. En fin, no me queda claro qué tan grande será el impacto Te interrumpo ahí nada más para decir que yo he estado preguntando, y no sé si ustedes tengan información, precisamente, ya es que esta reforma fiscal es una reforma fiscal enorme y tiene mucha letra chiquita, ¿no? Y lo que hay que calcular es precisamente la tasa efectiva, porque aparte de ese 21%, Héctor, tienes que sumarle los impuestos sobre la renta estatales que muchas de estas empresas pagan, Obamacare en algunos estados, etcétera. No sabemos cuál va a ser la tasa efectiva y por ingreso también de personas morales y de personas físicas. Ahí no sé si ya tienen ustedes algún cálculo que nos pudiera decir que efectivamente México perdió competitividad. Mira, o sea, el objetivo de Trump es que los otros países no sean competitivos. Sí. Y eso es su objetivo tanto en la fiscal como en la negociación del TLC de América del Norte. Sí. O sea, lo que quiere es que no haya inversión en México. Entonces ese es el objetivo de Trump. Sí. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Hacernos más competitivos. Ok. ¿No? Ahora, yo estoy de acuerdo con Javier. O sea, yo creo que ha habido una sobreestimación del impacto de la reforma tributaria. No es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. En Estados Unidos con respecto a México, por varias razones. La primera, con la reforma es menos probable la salida del TLC que la alternativa que era que hubiera fracasado. Sí, pues ya le quedaba nada más el TLC, sí, ¿no? Segundo, si la reforma es altamente positiva para Estados Unidos, eso le ayuda a México en dos frentes. Vamos a exportar más y si tú inviertes plantas en Estados Unidos, se van a invertir plantas en México. Por las cadenas de valor. Porque producimos conjuntamente. Sí. Y hay un tercer argumento. Las empresas americanas no utilizan a México como un paraíso fiscal. O sea, no es que tengan aquí dineros para evitar la tributación. Eso está en otro lado. Sí. O sea, el que va a sufrir es Irlanda, Luxemburgo, Panamá. México, tienen dinero aquí para invertir. Porque es buen negocio. Porque es buen negocio. Entonces la pregunta es, ¿puede México ofrecer paquetes de inversión atractivos? La respuesta es sí, van a invertir en México. Bueno, entonces ahí ya... Por eso no quiere decir que no haya que hacer en México una reforma tributaria para hacer tan atractivos como ellos, ¿no? Ok. Bueno, pero ya lo acabas de decir. La cosa no es de preocupar mucho, pero hay que hacer una reforma tributaria. ¿Quién va a hacer la reforma tributaria en México? ¿Quién es la coalición de representantes del Congreso que van a hacer una reforma tributaria para ponerte como en condición de espejo con la Trump? Eso no sería mi objetivo. Luego, es decir, espejo. Nosotros, el impulso que tenemos desde que empezó la crisis con la resolución del TLC es que esto puede no ser muy grave. Ojalá no lo sea. Y ahora con la reforma tributaria o fiscal, puede no ser muy grave. Ojalá no lo sea. Sí. Pero a mí me gustaría más oír cuáles pueden ser los daños cabales. Yo creo que hay que insistir en el plan A. Pero ese plan A implica decisiones institucionales totalmente distintas de las que tenemos. 100% de acuerdo. Y a mí me parece que la imaginación política mexicana funciona mejor en la emergencia que en el confort. Pero nuestra digamos, nuestro reflejo es decir, no se va a poner tan grave. No, y si sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Y si el plan A, es lo que dice Luis. Cuando tú dices que, y yo estoy de acuerdo, que tienes que ajustar todos tus, digamos, tu política fiscal y tienes que ajustar tus instrumentos económicos, lo que estás diciendo, te pregunto, es que necesitas empezar a pensar en un ajuste serio del gasto. ¿No es así? O subir los impuestos. O subir impuestos. Claro. Más bien bajar impuestos, buscar otros impuestos. Exacto, subir, pero compensar la caída de unos. Decisiones de gobierno
que si fueran preventivas y empezaran a tomar desde ahora, podrían tener grandes consecuencias, ahí sí, en el corto plazo electoral, porque el gobierno aparecería como un actor que está cerrando las llaves en un momento en donde en México las llaves se abren. No sé cuál es la cantidad esa que decía el Banco de México de cuánto crecía el efectivo en años de elecciones presidenciales. Sí, muchísimo. Sí. Este es un año de gasto, no es un año de disciplina. Amarre. Entonces, me parece que, digamos, lo que va a suceder es que no vamos a hacer nada hasta que no nos caiga el mundo encima. Y si no nos cae, que bueno. Pero yo Bueno, creo- déjenme, perdón, tengo que irme una pausa. Regresamos, hay mucho más que discutir. Está el tema de la nube electoral, digamos, ¿no? O sea, la otra nube, la nube electoral. Y yo creo que aquí hay una discusión muy seria, porque tú dices, es el plan A. El plan A, por ejemplo, para el TLC, lo que tú estás implicando, Luis, es una mayor apertura. Yo creo que el riesgo es que venga una reacción nacionalista, El plan B. proteccionista, El plan que B. digan, pinches gringos, nos cerraron pues ahora nosotros nos vamos a cerrar y regresemos al modelo proteccionista del pasado. Y se vale, por cierto, hay que decirlo, políticamente a lo mejor gana esa opción, ¿no? Regresamos, si les parece, en un momento más para seguir analizando este tema de la tormenta perfecta.